Dice dos masas puntuales, M1 de 9 kilos y M2 también de 9 kilos, se sitúan en los puntos 00 y 40 metros. Calcula el campo gravitatorio en los puntos 20 y en el punto 90, ¿vale? Entonces, si hacemos un eje de coordenadas, pues resulta que el punto 00 está en esta zona, que el punto 40 está en esta zona, que el punto 20 está en esta zona y que el 90 está en esta zona. Es decir, todos los puntos están a lo largo del eje X. Entonces, si solamente están a lo largo del eje X, todas las componentes van a ser componentes Y, porque están todas a lo largo del eje X, ¿no? Entonces, si me pide apartado A que calcule el campo gravitatorio en los puntos 20 y 90, pues como el punto 20 está aquí, que está entre esta masa y entre esta masa, pues aquí me sale dos campos gravitatorios. El campo gravitatorio 1 con respecto a la masa 1 y el campo gravitatorio 2 con respecto a la masa 2. La que... Pues como tengo dos vectores, ¿no? Uno hacia un lado y otro hacia otro, pues si un vector fuese más grande que el otro, la resultante sería la resta del grande con el pequeño. Y eso es precisamente por lo que tenemos que hacer, ¿no? En este ejercicio. Así que si calculamos, bueno, en este caso es que son iguales, ¿no? Te dice aquí. ¿Por qué son iguales? Pues porque la distancia desde el 00 hasta el 20 es 2 y la distancia del 20 al 40 también es 2 y por tanto se anulan. Porque además que las distancias son las mismas y las masas son las mismas, ¿vale? Así que esa gravedad primera pues se anulan entre sí por ser precisamente iguales. De todos modos la ha calculado haciendo G por la masa, que serían 9 partido del radio al cuadrado, ¿no? Que sería 2 al cuadrado, pues me saldría esta masa de aquí, solo que la que va hacia la izquierda pues sería negativa con la componente Y y la que va hacia la derecha sería positiva con la componente Y. Por tanto, la positiva con la negativa pues se anularían entre sí, ¿vale? Así que en este punto de aquí la gravedad es 0. Y luego en el otro punto, en el 9,0, que es este de aquí, pues tiene que haber una fuerza gravitatoria G1 con respecto a la masa 1, cuya distancia de aquí y aquí pues es 9, y luego otra gravedad G2 que va a ir hasta el punto de la masa 2 que está aquí, que como es desde el 4 hasta el 9, pues hay una distancia de 5. 5 y 9, ¿vale? Así que 9 y 5, ahí tenéis las distancias. Y luego las masas, pues son 9 en los dos, 9 y 9. La constante gravitacional es la misma, así que nada, y como las dos van hacia la izquierda, las dos están apuntando hacia la izquierda, pues las dos son negativas y las dos son componente Y. Así que al salirme las dos negativas, pues ¿cuál será la fuerza resultante? El campo gravitatorio resultante, pues la suma de esas dos, que la suma en este caso es la resta, porque los dos son negativos, y esa resta de los dos, pues me va a salir, en este caso, menos, pues, esto de aquí, 3,14 por 10 elevado a la menos 11. Componente I y metros por segundo al cuadrado, porque estamos hablando de una aceleración, ¿vale? Y luego el siguiente apartado me dice que calcule el potencial gravitatorio en los puntos 2,0 y en el punto 2,2. Potencial gravitatorio, ¿vale? Entonces el potencial gravitatorio tampoco necesitaba de una masa en ese sitio. El punto 2,0 es este punto de aquí, el punto 2,2 es este punto de aquí. El potencial gravitatorio, pues lo mismo que pasaba antes, tenemos que hacer un potencial para la masa 1 y un potencial para la masa 2, y tenemos que hacer un potencial para la masa 1 y tenemos que hacer un potencial para la masa 2. En el caso del primero, pues como las distancias son 2, pues ponemos 2 y ponemos 2, y la masa pues 9 y 9, de nuevo, 9 y 9. Aquí las dos potenciales pues son iguales, lo único que aquí no hay positivo y negativo, porque no son vectores. Acordaros que el potencial no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar, con lo cual aquí directamente se consideran como si fueran números, y al ser números pues no tienen positivo o negativo en cuanto a sentido, sino que el número que me ha salido es el que tengo que poner. Entonces lo sumo y me sale en este caso pues esto de aquí, que se mediría pues en julio partido de kilogramos, ¿no? En este caso. Venga. Y luego, el potencial en el 2,2, ahí así tenemos que calcular una distancia, fijaros, y esa distancia sí se calcula con Pitágoras. Habría que hacer esa distancia, ¿cómo? Pues sabiendo que esto es 2
Y sabiendo que esto es 2, pues haciendo Pitágoras, que sería pues la hipotenusa es igual a la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que esto es 4 y esto es 4 por la raíz de 8, que es 2 raíz de 2. O raíz de 8 si lo preferís, lo de dejar. Aquí la he puesto como raíz de 8. ¿Vale? O sea, ¿veis lo que ha hecho aquí? O sea, el triángulo es este. Y sabemos que esto mide 2, porque la coordenada esta es 2, 2. Eso significa que de aquí a aquí hay 2, por eso esto mide 2, y la altura también es 2. Precisamente es que la coordenada es la que me está indicando las medidas de esto y de esto. Pues como esta es la hipotenusa, porque es el que está enfrente del ángulo recto, pues hago Pitágoras con él. ¿Vale? Y entonces me saldrá en este punto pues, un potencial que, ya digo, el potencial va a ser el V1 y el V2, pues cada uno con su distancia, que es raíz de 8, y con su masa, que sigue siendo 9. Me sale aquí dos potenciales, y esos dos potenciales, pues como tengo que sumarlos, porque estoy aplicando el principio de superposición, pues al sumarlo me sale menos 2,12, menos 2,12, pues menos 4,24 por 10 elevado a la menos 10. Julio partido de kilo, ¿vale? Y este sería, pues, el apartado B. El apartado C decía que calculara la energía potencial gravitatoria si nos situamos o si situamos una masa de 2 por 10 elevado a la menos 3 kilos en el punto 2, 2. Entonces, como me están preguntando ya la energía potencial y tenemos calculado el potencial gravitatorio precisamente en ese punto, pues ya podemos utilizar precisamente eso, ¿no? Y luego además te pide calcular el trabajo realizado al desplazar esa misma masa de antes desde el punto 2,2, que es donde hemos calculado el potencial y la energía potencial, hasta el punto 2,0, ¿vale? O sea que podríamos hacerlo con variación de energía potencial también o variación de potenciales. Pues vamos a ver cómo lo ha planteado, pero vamos, que con los variación de potenciales se podría hacer. Primero, como el potencial es energía potencial partido de la masa, pues precisamente despeja la energía potencial para poder calcular la energía potencial en función del potencial y de la masa del objeto. Pues en el punto 2,2, como la masa sería 2 por 10 elevado a la menos 3 la que estamos colocando, kilos, y el potencial en el punto 2,2 ya estaba calculado, que era menos 4,24 por 10 elevado a la menos 10, pues me sale esta energía potencial, que sería 10 elevado a la menos 13 por 2, sí. Esto sería elevado a la menos 13 julios, ¿vale? Esta sería la energía potencial. Y luego, para calcular el trabajo en mover un objeto desde el punto 2,2 hasta el punto 2,0, pues vamos a usar la fórmula de la masa por las distintas potenciales, la diferencia de potencial. Pues la masa sería 2 por 10 elevado a la menos 3, el potencial en el punto 2,2 pues sería este que calculamos aquí, y el potencial en el 2,0 también lo tenemos calculado de la anterior, que nos salió por menos 6 con algo, menos 6 por 10 elevado a la menos 10. Menos 6 por 10 elevado a la menos 10. Ahí lo tenemos. Pues esa resta, que me va a salir, por cierto, pues en este caso menos por menos masa, así que me va a salir positivo, pues por 2 me va a salir esta energía, este trabajo, y por tanto es un trabajo espontáneo, pues en este caso sale positivo. Si el trabajo es mayor que 0, espontáneo. ¿Vale? Realizado por parte de las fuerzas gravitatorias del campo.